Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a un video de las tutorías de matemática. En esta ocasión vamos a hablar sobre la división sintética. ¿Qué veremos el día de hoy? Para empezar, haremos una introducción sobre qué es la división sintética y cuándo podríamos ocuparla. Seguidamente, haremos una revisión sobre la metodología para la resolución de los ejercicios de división sintética. Y por último, nos apoyaremos de la división sintética para realizar factorizaciones de polinomios con grados altos. Entonces empecemos. Introducción. ¿Qué es la división sintética y cuándo podemos ocuparla? La definición es que la división sintética es una forma sencilla de dividir un polinomio p, cualquiera, por uno de la forma x menos c. ¿Cuáles son sus características de uso? Pues se emplea especialmente cuando el numerador del polinomio es extenso o es de un grado grande. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que tenemos un polinomio de grados superiores a 3 o a 2. Y solo se puede usar con un divisor de la forma x menos n. Como por ejemplo, lo que tenemos ahí. Tenemos un polinomio de grado 5 dividido por un binomio de la forma x menos n. En este caso, x menos 1. Metodología de la división sintética. Pasos importantes. En esta parte veremos cuáles son los pasos que tenemos que seguir para la resolución de las divisiones sintéticas. Para eso veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un polinomio de grado 5 que es 4x a la quinta menos 15x al cubo menos 40x entre un binomio de la forma x más 2. El primer paso sería colocar los coeficientes del polinomio en orden descendente de las potencias de x, colocando 0 como coeficiente de cada potencia que no aparezca. En este caso, si observamos bien, coeficientes únicamente tenemos para x quinta, x cubo y x. Nos hace falta entonces las potencias de x cuarta y x al cuadrado, además del término independiente. Por lo tanto, lo que tendríamos sería lo siguiente. Arreglamos de esta forma los valores de los coeficientes. Si logramos, tenemos que para x quinta el coeficiente es 4. Para x cuarta, como no aparece dentro del polinomio, lo que se hace es escribir el coeficiente como 0. X cubo tenemos que el coeficiente es menos 15. Para x al cuadrado, como también no aparece, entonces el coeficiente que se escribe igualmente es 0. Para x, el coeficiente es menos 40. Y para el término independiente o k, como no aparece expresado en el polinomio, de igual forma se pone 0. El siguiente paso sería escribir el divisor en la forma x menos c. Para el caso que estábamos trabajando, nosotros tenemos un binomio x más 2. Por lo tanto, tendríamos que dejarlo expresado de esta forma, como x menos c. Dado de que esto, menos por menos es más, llegaríamos al resultado que es la expresión original. Pero como a nosotros nos interesa dejarlo como x menos c, entonces tendríamos que hacer este arreglo. En este caso, el valor de c, como podemos observar, sería menos 2. Como tercer paso, entonces, este nuevo valor c que hemos encontrado se coloca en el espacio a la derecha de la tabla que teníamos, de esta forma. Tenemos aquí entonces todos los coeficientes de x, de las potencias de x, y en esta parte de aquí tenemos entonces el valor de c. Cuarto paso. Se baja el primer coeficiente del dividendo y se multiplica por c. Se suma el producto al segundo coeficiente del dividendo. Se multiplica esa suma nuevamente por c y se suma el tercer coeficiente del dividendo. El proceso se sigue hasta que un producto se suma al término constante del dividendo. Y aquí podemos ver una representación gráfica. El paso lo que nos está diciendo es lo siguiente. Tenemos nosotros que bajar el coeficiente del primer término del dividendo. En este caso es 4. Lo bajamos, lo ponemos debajo de la línea
y vamos a hacer el producto de este coeficiente por el valor de c. En este caso, 4 por menos 2 me da menos 8. A este producto se le suma el coeficiente del siguiente término en orden descendente, en este caso x a la cuarta. Como x a la cuarta no aparecía en el polinomio, el coeficiente era 0. Por lo tanto, la suma de 0 menos 8 nos da como resultado menos 8. Repitiendo nuevamente el proceso, si yo multiplico menos 8 por c, a ese resultado tendría que sumarle el coeficiente del siguiente término del polinomio. En este caso, menos 8 por menos 2 me da 16. Menos 15 más 16 me da como resultado 1. Repito nuevamente, 1 por menos 2 me da como resultado menos 2. Como yo tenía de coeficiente 0 para x al cuadrado, entonces la suma me queda como menos 2. Una vez más, menos 2 por menos 2 me da 4. Si yo hago esta suma menos 40 más 4, obtengo como resultado menos 36. Y por último, como nos dice el paso, hago el producto de menos 36 por menos 2, obteniendo como resultado 72. Y a esto le sumo el término constante del dividendo, que en nuestro caso era 0. Por lo tanto, el resultado me da 72 en esta parte. El último número que acabamos de conseguir de la tercera fila es el residuo de la división. Y los otros números de la tercera fila son los coeficientes del cociente, que es de un grado menor que el polinomio p a la x. Es decir, que si nuestro polinomio p a la x es de grado 5, el polinomio que estamos obteniendo aquí es de grado 4. Como último paso, entonces, únicamente nos quedaría expresar el resultado con el cociente y el residuo. El cociente se formará tomando los valores obtenidos de la última fila, como los coeficientes del polinomio de grado menor que el anterior. Es decir, nosotros teníamos estos coeficientes obtenidos de la división sintética, sabiendo de que el último... Por lo tanto, el polinomio que no tenemos que formar sería de la siguiente forma. 4 sería el coeficiente del nuevo término elevado al 5 menos 1, es decir, 4. El siguiente sería de la misma forma, menos 8 por x al cubo, más x al cuadrado, menos 2x y menos 36. Si nos damos cuenta, al final obtenemos un polinomio de grado 5 menos 1, es decir, 4. El residuo, como habíamos mencionado anteriormente, sería entonces el valor obtenido en la última columna de la tercera fila, 72. Entonces ahora practiquemos un poco. Ejercicio. Tenemos entonces ahora una división de un polinomio entre un binomio de la forma x menos n. Entonces, si nosotros no queremos complicarnos haciendo la división manualmente paso por paso, apliquemos entonces división sintética. Habíamos mencionado que tenemos que ordenar en orden descendente todos los términos para encontrar los coeficientes que acompañan a esos términos de x. En este caso, el primero sería x a la cuarta. Luego tenemos x al cubo, x al cuadrado, x y el término k. Para x a la cuarta, el coeficiente que acompaña sería 2. Si observamos, para x al cubo sería entonces menos 5. Para x al cuadrado tendría que ser menos 14. Para x, entonces tendríamos 47. Y para el término independiente, en este caso sería menos 30. Ahora, como habíamos visto, del lado derecho de esta tabla se tiene que poner el valor de c, que en nuestro caso, como ya está expresado el binomio en la forma x menos c, tendríamos que el valor de c es igual a 2. Entonces, haciendo memoria y repitiendo los pasos, lo primero que tendríamos que hacer es bajar el coeficiente del primer término del polinomio. En este caso, el 2 quedaría ahí. Y empezamos a hacer los procesos. 2 por 2 da 4.
Haciendo la suma, menos 5 más 4 obtengo menos 1. Nuevamente, menos 1 por 2 obtengo menos 2. Haciendo esta suma, menos 14 menos 2 me daría menos 16. Menos 16 por 2 tiene que darme menos 32. Si yo hago la suma de 47 menos 32, obtengo un valor de 15 positivo. 15 por 2 obtengo 30. Menos 30 más 30 me da como resultado 0. ¿Qué significa que este valor me haya dado 0? Significa que el residuo de la división es 0. Entonces ahora lo que nos faltaría únicamente es expresar estos nuevos coeficientes en el polinomio que acabamos de obtener, es decir, el cociente. El resultado me queda de esta forma. El nuevo polinomio q sería igual entonces a 2 por x al cubo. ¿Cómo sé yo qué es x al cubo? Porque mi polinomio original era de grado 4, entonces el resultante tiene que ser de un grado menor. 4 menos 1 es 3. 2x al cubo menos x al cuadrado menos 16x más 15. Y el residuo, como bien habíamos dicho, es de 0. Bien, ahora que ya sabemos realizar división sintética, veamos cómo podemos ocuparla para factorizar polinomios de grados altos. Antes de empezar a factorizar con el teorema del factor, se define de la siguiente forma: sea f una función polinomial, entonces x menos c es un factor de f de x si y solo si la función evaluada en c nos da como resultado el valor de 0. Podemos decir entonces que si f evaluado en c es igual a 0, entonces x menos c es un factor de f de x. Y de la misma forma, si x menos c es un factor de f de x, entonces f de c es igual a 0. Al número c entonces se le conoce también como 0 o raíz del polinomio. ¿Por qué es esto? Porque nosotros sabemos que x menos c es un factor de f de x. Y si f de c, si nosotros evaluamos la función de x en c, lo que vamos a obtener es que al final tendremos una resta de c menos c, dándonos como resultado el valor de 0. Y como habíamos dicho que x menos c es un factor de f de x y este valor nos da 0, entonces estaríamos multiplicando el otro factor por 0. Y cualquier valor numérico multiplicado por 0 nos devuelve el mismo 0. Por eso mismo es que se le conoce el número c como 0 o raíz del polinomio. Un ejemplo aplicado en nuestro caso es el siguiente. El polinomio px es igual a x al cubo menos 4x al cuadrado más x más 6. Y tiene como uno de sus factores al binomio x más 1. Ya nos están diciendo uno de sus factores. Entonces, por el teorema del factor se tiene que cumplir que todo el polinomio tiene que ser igual a s, a uno de sus factores por el otro o los otros factores. Entonces podemos ver que para encontrar el otro factor bastaría con dividir todo el miembro izquierdo de la igualdad por el binomio. ¿A qué nos llevará esto? A una división sintética. Obtendremos entonces lo siguiente: el polinomio dividido entre el binomio, y eso tiene que ser igual entonces al otro factor. Resolviendo, entonces sería una división sintética. El valor de c, como habíamos visto en el primer ejemplo, sería x menos menos 1. Los coeficientes serían los siguientes: para x al cubo 1, para x al cuadrado menos 4, para x 1 y el término independiente es 6. Siguiendo los pasos, se tendría que bajar entonces el primer coeficiente y se multiplica por el valor de c. 1 por menos 1 obtendría de resultado menos 1. Haciendo la suma de estos dos números obtengo menos 5. Menos 5 por menos 1, menos por menos es más, por lo tanto el valor sería 5. Si yo hago la suma de 1 más 5, obtengo el valor de 6. 6 por menos 1, obtengo menos 6.
6 menos 6 obtengo 0. Y es de hacer notar que el valor del residuo en la división sintética me da 0. Eso quiere decir que he obtenido un cociente que va a representar al otro factor que me hace falta del polinomio. Entonces tengo un cociente que está representado como x al cuadrado, dado que mi polinomio original era de grado 3, entonces ahora tiene que ser un grado menor. X al cuadrado menos 5x más 6 y el residuo es 0. Entonces, reexpresando, nos quedaría de la siguiente forma. El otro factor entonces es el que acabamos de obtener gracias a la división sintética. Podemos seguir efectuando la división sintética sobre este nuevo factor o aplicar la fórmula general de segundo grado y encontraremos los otros dos factores. También se pueden ocupar los otros casos de factoreo para resolver este trinomio. Veamos este problema. Sea p de x igual a un polinomio. Y nos piden encontrar los divisores positivos y negativos del término independiente. Y ya vamos a ver por qué esto va a ser importante más adelante en la resolución de la factorización. Además, nos piden determinar en cuál de ellos p es igual a 0. Como habíamos visto, esto se refiere al binomio de x menos c. Si x menos c es un factor, por lo tanto, la función o el polinomio evaluado en el valor de c nos tendría que dar 0. Y luego de eso nos pide que factoricemos el polinomio. Los divisores del término independiente menos 30 son más menos todos estos valores. Se coloca más menos para indicar el divisor positivo y negativo que puede haber. Y estos pueden encontrarse al descomponer 30 en sus factores primos. Y estos son los factores primos. Es decir, que si yo tomo el 30 y lo divido por cualquiera de estos valores, tengo que obtener un número entero. Entonces, prosigamos. Se sustituye el valor de x en el polinomio p, que es lo que nos está pidiendo el literal b, por los números encontrados en el literal a, que son estos. Si x fuera igual a 1, entonces, sustituyendo, aquí sería 1 al cubo, menos 16 por 1, menos 30. Lo que he hecho aquí es simplemente cambiar las x por 1. Y esto me da como resultado menos 48. Como este resultado no fue 0, entonces 1 no es un valor 0 del polinomio ni una raíz. Ahora, si prosigamos, ya evaluamos más 1, evaluemos menos 1. Si x es igual a menos 1, entonces menos 1 al cubo, menos 19 por menos 1 y menos 30. Este nos tiene que dar menos 1. Menos 19 por menos 1 nos da más 19. Menos 30 nos tiene que dar menos 12. Nuevamente el valor que obtuvimos no es 0. Por lo tanto, en este valor p no será igual a 0. Siguiente número, más 2. Si x es igual a 2, entonces 2 al cubo menos 19 por 2 menos 30 me da como valor menos 60. Otra vez, no se hace 0 el polinomio. Sigamos con x igual a menos 2. En este caso observamos que el valor que obtuvimos hace que el polinomio sea 0. Por lo tanto, sabemos que este valor es c. Es, como habíamos visto en el teorema del factor, sabemos de que si ese valor hace 0 al polinomio, entonces ese binomio formado con el valor de c va a ser uno de los factores que tendrá el polinomio. Una vez resueltos los dos literales, podemos factorizar entonces el polinomio. El polinomio p se puede expresar como la forma de x más 2 por d. Para encontrar d se utilizará la división sintética. Habíamos dicho que x menos 2
sería expresado como x menos menos 2. Por eso entonces aquí x más 2. Por d. D sería entonces el otro factor que estaríamos buscando con la división sintética. Este valor es el que obtuvimos buscando qué valor sería para p igual a 0. Copiamos entonces los coeficientes de los términos del polinomio. En este caso, x al cubo tiene un coeficiente 1, x al cuadrado no aparece, por lo tanto el coeficiente 0, de x es menos 19 y del término independiente es menos 30. Una vez más el procedimiento, 1 lo bajo y lo multiplico por el valor de c. 1 por menos 2 me da menos 2. Menos 2 más 0 me da menos 2. Menos 2 por menos 2 obtengo el valor de 4. Positivo, menos por menos es más. Menos 19 más 4 obtengo como valor menos 15. Y menos 15 por menos 2, menos por menos es más, 15 por 2 es 30. Y como ven, el residuo es 0. Por lo tanto, el valor que hemos ocupado aquí es correcto. Y me ha dado un polinomio de grado n-1 que el que tengo. Entonces, este valor d de aquí, este otro factor, se expresa como x al cuadrado menos 2x menos 15. X al cuadrado menos 2x menos 15. Si el polinomio era grado 3, empezaba con x al cubo, el nuevo polinomio empezará con x al cuadrado. Entonces puedo expresar ahora este polinomio como x más 2. Sabemos que al final va a ser x menos menos 2, entonces lo puedo expresar como x más 2, o simplemente le cambio el signo al número que está acá y lo dejo como un factor por d, que es el valor que obtuvimos, o este trinomio que está acá. Entonces con esto yo ya he factorizado en parte el polinomio. Recordemos que esta factorización puede continuarse hasta reducirlo lo más que se pueda el polinomio. Conclusión. Sea p igual a un polinomio de grado 3, x al cubo más mx al cuadrado más nx más k. Los posibles valores de c, tales que p de x pueda escribirse en la forma x menos c d, son los divisores del término independiente k. Entonces por eso era importante encontrar cuáles son los divisores del término independiente k, porque nos puede servir como herramienta para saber en qué valores podemos empezar a realizar la división sintética. En otra forma, para factorizar ese polinomio puede realizarse lo siguiente. Primero, tendríamos que encontrar los divisores positivos y negativos. Recordemos que habíamos escrito más menos para cada uno de los divisores del término independiente. 2. Tendríamos que determinar cuál de ellos hace que el valor del polinomio sea igual a 0. Tercer paso, realizaríamos la división para escribir el polinomio en la forma de x menos c por d, donde d es un polinomio de grado 2. Y por último, tendríamos que factorizar d con cualquiera de los métodos vistos anteriormente. Estos pasos pueden aplicarse para cualquier polinomio con grado n, no necesariamente para uno de grado 3. Lo que hemos visto. Problema. Sea un polinomio igual a x a la sexta menos 3x a la cuarta menos 4x al cubo más 2x a la quinta más 4x al cuadrado. Lo primero que podemos observar es que el polinomio está desordenado. Y lo segundo es que el método nos decía que para factorizar tendríamos que encontrar los divisores del término independiente. Si nos damos cuenta, en este polinomio de esta forma no tenemos ningún término independiente. Entonces, nos piden factorizar el polinomio p. El primer paso que haríamos sería ocupar factor común. Si nos damos cuenta, todos los términos tienen asociado o como factor común el x al cuadrado. Si yo ocupo factor común para factorizar este polinomio, lo que obtendría sería un factor que ya estamos más familiarizados con él.
en el cual yo tendría, si nos damos cuenta, x a la cuarta más 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 4x más 4. Además, aproveché para ordenar el polinomio. Si nosotros multiplicáramos este valor por todos los términos de este polinomio, tendríamos que llegar a esto. Entonces ya obtuvimos un primer factor del polinomio. ¿Qué nos quedaría? Seguir factorizando todo esto. Entonces aquí sí podemos ocupar ya división sintética. Los divisores entonces del término independiente, que es 4, serían más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Recordando que se coloca más menos para indicar el divisor positivo y negativo del número. Se sustituye entonces el valor de x en el polinomio p por los números encontrados en el literal anterior, empezando por el 1 positivo. Si x es igual a 1, entonces 1 al cuadrado, en este caso 1, va a multiplicar entonces a 1 a la cuarta más 2 por 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 4. 1 a la cuarta más 2, 1 más 2 sería 3, menos 3 sería 0. Entonces nos quedaría menos 4 más 4, pero esto también es 0. Por lo tanto, el polinomio se hace 0 cuando el valor de x es igual a 1. Entonces, con el teorema del factor, nosotros sabemos que esta es una raíz del polinomio. Por lo tanto, el factor que encontraríamos sería el binomio x menos c. Y si x es igual a 1 y c es este valor de x, entonces sería x menos 1. Factorizando, habíamos dicho que por el teorema del factor el polinomio p se puede escribir en la forma de x menos c por d. Para encontrar d se utilizaría entonces, como habíamos visto antes, la división sintética. En este caso, nuevamente, escribimos los coeficientes. En este caso, vamos a dividir todo esto por el valor que habíamos dicho que era c. En el caso anterior era para x igual a 1. Escribimos los coeficientes. X a la cuarta es 1, para x al cubo es 2, para x al cuadrado es menos 3, para x es menos 4 y el término independiente es 4. Bajamos el primer coeficiente y lo multiplicamos por el valor de c, que es 1. 1 por 1 nos da 1. La suma nos da 3. 3 por 1 nos tenía que dar 3. Y la suma de menos 3 y 3 es 0. 0 por 1 es 0. Entonces la suma de menos 4 más 0 nos da menos 4. Y menos 4 por 1 es menos 4. Menos 4 más 4 es 0. Con esto comprobamos de lo que hemos puesto está correcto. Si aquí el residuo nos diera diferente de 0, entonces eso significaría que el valor que hemos tomado aquí es incorrecto, o que alguna de las operaciones que hemos realizado de multiplicación o suma son incorrectas. Entonces esto es un buen indicador de cómo vamos en el procedimiento. Entonces habíamos dicho que esto sería entonces un factor, el factor x menos c, x menos 1. Y d sería entonces el nuevo polinomio que hemos encontrado de grado n-1. Si todo esto era en grado 4, entonces esto sería en grado 3. Entonces podemos expresar el polinomio de esta forma. Tuvimos, por el caso de factoreo de factor común, el término de x al cuadrado. De la división sintética obtuvimos el binomio x-1 y también el polinomio que se obtuvo de los coeficientes, que son los números que se encuentran abajo en la división sintética. Entonces esto nosotros lo podemos seguir factorizando con división sintética. Haríamos lo siguiente, que sería escribir nuevamente los coeficientes de este polinomio. En este caso para x al cubo es 1, para x al cuadrado es 3, x no aparece y habíamos dicho entonces que se ponía el coeficiente 0 y el término independiente es menos 4. Entonces probemos de nuevo con x igual a 1. Este procedimiento lo pueden hacer nuevamente ustedes buscando todas los divisores del término independiente. En este caso el primero sería igual a 1, x igual a 1. Si
este resultado no me diera un residuo igual a 0, entonces tendría que continuar probando con x igual a menos 1. Y así hasta lograr que el polinomio me dé un valor de 0. En este caso, probando con 1, vamos a ver qué ocurre. Bajo el coeficiente del primer término y lo multiplico por el valor de c. 1 por 1 es 1. 3 más 1 es 4. Entonces ese nuevo número lo multiplico por el valor de c. 4 por 1 es 4 y 0 más 4 obtendré 4. Nuevamente, 4 por 1 es 4 y menos 4 más 4 es 0. Entonces la suposición que he hecho yo de que este valor es una raíz del polinomio es correcta porque he obtenido un residuo de 0. Y también he obtenido entonces un nuevo polinomio, ahora de grado 2. Si esta división era de grado 3, ahora este polinomio es de grado 2. Entonces, el nuevo binomio sería x menos 1 otra vez. Puedo continuar factorizando este nuevo polinomio que he encontrado acá. Lo mismo, copio los coeficientes y en este caso voy a probar con menos 2. 1 por 1, se baja el coeficiente y se escribe aquí. Se multiplica por el valor de c, 1 por menos 2, obtengo menos 2. 4 menos 2 me resulta en 2. Y este nuevo valor lo multiplico por el valor de c. 2 por menos 2 es menos 4. 4 menos 4 es 0. Y con esto he obtenido nuevamente un valor que hace 0 al polinomio, es decir, una raíz del polinomio. Y además he obtenido finalmente un polinomio, o en este caso un binomio. ¿Por qué? Porque esto era grado 2. 2 menos 1 es 1. Obtenemos entonces otro binomio que sería x menos menos 2. Y eso sería x más 2. Y aquí he obtenido también x más 2. 1 por el coeficiente de x más el término independiente 2. Si yo expreso todo esto, entonces al final la factorización del polinomio inicial tendría que ser igual a la siguiente. X al cuadrado, que lo obtuvimos del factor común, por x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un x menos 1 y encontré un nuevo x menos 1 y yo sé que x menos 1 por x menos 1 es lo mismo que tener x menos 1 al cuadrado, ya que esto me indica cuántas veces se está multiplicando por sí mismo. Y de igual forma para x más 2, obtuve x más 2 de esta forma y como resultado de los coeficientes de la división sintética. Entonces me queda x más 2 al cuadrado. Y así es como utilizamos la división sintética para factorizar polinomios de grados altos. Gracias por su atención y cualquier duda que tengan pueden preguntarle a sus tutores. Feliz día.